Yo supongo que están hablando del trabajo en PowerPoint. La idea del trabajo de PowerPoint es que ustedes elijan 3 de las resoluciones de recursividad y lo que más me interesa ver es cómo ustedes interpretan la ejecución del código y cómo va eso generando las diferentes etapas en memoria y qué va pasando en cada etapa. Y qué va pasando, obviamente, en la última etapa, que es cuando se produce la condición de corte y se devuelve el primer dato, cómo va en esa pila de ejecución funcionando, esperen que estoy admitiendo, que se vea eso en la animación. No tiene que ser espectacular los fondos ni nada, si quieren esmerar con eso, buenísimo, porque incluso por ahí es algo muy bueno, yo después voy a mirarlas todas y seguramente las vamos a utilizar, si son realmente muy útiles, les vamos a pedir permiso para poder utilizarlas y mostrárselas a los compañeros y que a ellos también les pueda ser útil cómo ustedes interpretan que funciona la recursividad. La idea es esa. Y es más, yo ahí les acabo de subir recién al campus la actividad que tiene que ver con el tema que vamos a empezar entre hoy y mañana a ver, que es el tema de listas, pero también vamos a analizar la librería de pilas, ¿no? que teníamos nosotros, que usamos en el primer cuatrimestre. Y les iba a decir, vamos a utilizar otra herramienta, una herramienta nueva que si quieren pueden ir investigándola, que es una infografía animada que se llama Pautum. Es una herramienta gratuita y la idea de este trabajo, que sea un trabajo complementario del TP4 de listas simples, y que puedan trabajar de a dos o en el equipo. Si me quieren, trabajen en equipo, ¿sí? Más que en equipo, en parejas, ¿sí? La idea es que trabajen en parejas. ¿Para qué? Para que empiecen a juntarse, a trabajar juntos y que también eso sirva para el trabajo final, ¿sí? Que lo vamos a ver después del primer parcial. Bueno, a ver cuántos somos. Estamos más o menos los de siempre. 16. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Como les dije recién, tenemos 2 módulos, con lo cual, al tener 2 módulos de 40 minutos, cuando se corta, esperamos 10 minutos que se descarga, 10, 12, 15, depende de lo que tarde, 8, puede llegar a tardar también, depende de la conexión. Esperamos esa pausita y seguimos avanzando en la segunda parte. ¿Hasta dónde lleguemos? ¿Sí? Lo primero que quiero mostrarles, lo primero que quiero que hagamos es que analicemos esta librería de pilas. ¿Sí? Acá hay algunos detalles. No, la idea es que estemos atentos a los detalles. ¿Sí? Les voy a ir mostrando detalles de esta librería de pilas. ¿Se acuerdan? Este es el famoso pila.c, pila.h. Algunos que estuvieron trabajando en el primer cuatrimestre, ahí leo. No. No, no sé, ahora, ¿a qué te referís con la aplicación de Shell, Nahuel? No usamos PowerShell acá, digamos, sí es eso. No, ¿vos te decís con la consola ahora? No entiendo la pregunta. Bueno, seguimos. Lo que les decía es lo siguiente. Hay detalles en esta librería que, ¿se acuerdan? Los H serían los cabeceras de las funciones, ¿no? De header. Bueno, los .h normalmente contienen, esto está bueno porque lo van a utilizar en sus proyectos, tienen la definición, que acá está definido como un struct. Yo después lo voy a modificar esto, ¿no? Está definida la estructura, ¿sí? ¿Qué sería el tipo de dato? Y lo que tenemos acá es el otro que ustedes ya conocen, que es esto, que es el prototipado de las funciones. Entonces, repasando, los .h contienen las estructuras o la estructura y los prototipados de las funciones. Los .c, ahora vamos a volver al .h, contienen la definición de las funciones, ¿sí? La definición, las instrucciones internas de la función, el desarrollo del algoritmo. Entonces, acá hay otro detalle más. Fíjense esto. Cuando el include, yo incluyo acá arriba, que es como cuando yo hago un include, lo que en realidad estoy haciendo, ahí estoy admitiendo a un compañero más, lo que estoy haciendo con los include es obviamente hacer un include de esto. Y es como si todo esto, antes de que se cargue el código en nuestra IDE, lo estuviese copiado acá arriba. Entiendan, esa es la dinámica que tienen los include. Entonces, vamos a repasar definición de la estructura,
prototipados en los .h. Fíjense que en los .h también ponemos las librerías que vamos a utilizar. Ahora vamos a ir sobre esta línea de código. ¿Qué significa esto? Y en los .c, la definición de cada una de las funciones. Digo, las instrucciones, ¿sí? A esto me refiero. Esta es la famosa librería de pilas que ustedes ya tienen y que ustedes ya desarrollaron. Pero acá hay un detalle más, que este detalle es muy importante y presten atención a lo que les voy a decir. Es que fíjense que esta librería que está acá, trabaja aparentemente con un tipo de dato pila. Digo aparentemente ¿por qué? Porque si yo analizo esto, voy acá, miro la estructura, yo digo, bueno, esto se llama pila, y no se preocupen por este P que tienen acá, ¿sí? Lo que yo estoy definiendo acá es un tipo de dato pila. Después vamos a hacer unas modificaciones para que quede un poco más claro. Pero estoy definiendo un tipo de dato pila. Sí, en realidad estoy definiendo una estructura, no estoy definiendo un tipo de dato. Ahí lo dije mal yo. Estoy definiendo una estructura porque no estoy utilizando, como ustedes ya saben, typedef. Digamos, si yo utilizara typedef, entonces ahí estaría definiendo un tipo de dato y esto, el nombre, iría acá abajo. Pero eso es indistinto, eso es algo que ustedes ya conocen y es algo que vimos en el primer cuatrimestre. Ahora, esta línea de código que está acá arriba, donde dice define, fíjense que yo le llamo de esta forma, ¿sí? Pero yo le hago dos cosas acá. Redefino la estructura, diciéndole que no se va a llamar así, se va a llamar así. Primera observación. Yo defino mi tipo de dato. Ustedes ya saben que yo puedo agarrar un int y definirlo y ponerle entero. Ya lo saben por qué, porque lo utilizamos con define eso, ¿sí? Lo podemos hacer. Lo otro que hago es ocultar este asterisco. Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es que en esta línea de código lo que estoy haciendo es todo esto. Redefinir el tipo de dato y decir que cada vez que aparezca P-pila, en realidad lo que va a aparecer es un puntero a la pila y no un tipo de dato pila. Como ustedes ya saben que un puntero a la pila almacena la dirección de memoria de una pila y una pila almacena para lo que esté programado esa pila. ¿Sí? Hasta ahí pregunto si me siguen. Y ahí miro el chat mientras. Excelente. Buen día, Uriel. Ahí saludo, Uriel. Lo saludo. Me cebo un mate. Excelente. Bueno, ese es el primer, los detalles que vemos en esta librería. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplificar. O sea, vamos algo que a mí me gusta, ustedes ya saben que me gusta meterme con ejemplos raros. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y vamos a desmembrar todo esto. Lo vamos a desmembrar para después ver cómo funciona. ¿Sí? Bien, y antes que eso, se me ocurre que sería interesante entender también este tipo de dato pila. Fíjense que tiene un puntero de tipo entero. Y tiene un entero. ¿Qué guarda acá? ¿Qué voy a guardar acá? Bueno, ahora lo vamos a ver. Obviamente que acá vamos a guardar direcciones de memoria, claramente vamos a guardar las direcciones de memoria porque es un puntero almacena eso. Pero ustedes saben que un puntero lo puedo usar también para crear una variable o puedo usar para crearlo 50 variables, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y acá lo que vamos a guardar es el subíndice de esa variable. O sea, en realidad vamos a guardar la cantidad de válidos que tenemos en nuestro arreglo dinámico. Porque Uriel, el micrófono ahí te lo acabo de silenciar, porque si no me vuelve loco. Tengo un auricular puesto, me está matando. Bueno, a ver qué me... Sí, profesor. Ah, bueno, esperen que ahí Juan me está haciendo una pregunta. Bueno, en realidad podría simplificarlo en una línea, Juan, eso. Pero el primer define que tenemos acá, igual yo los voy a volar estos define para que entiendan la lógica, más que nada. El primer define que tenemos acá es que, ¿se acuerdan que nosotros cuando definíamos el tipo de datos, fíjense que yo acá redefino esto como un puntero,
y oculto el puntero, y esto como el tipo de dato. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta librería, Juan, vos te debes acordar, nosotros no poníamos P-pila. ¿Qué poníamos? Pila. Entonces, yo lo que estoy haciendo es redefiniendo este tipo de dato. Acá, cuando utilizo una variable, y acá, cuando utilizo un puntero de esa variable. Eso es lo que hacemos. En realidad lo que estamos haciendo es ocultando todo esto. Es una buena pregunta la que hizo él. Esto ya creo que en algún momento lo habíamos visto. Acá estoy redefiniendo el nombre de la estructura. Porque fíjense que lo mismo que acá, ¿sí? Pero acá lo estoy redefiniendo para acá, para el puntero, y acá para el tipo de dato. Y se acuerdan que cuando nosotros implementábamos estas listas, nosotros no poníamos P-pila, repito lo mismo que dije recién, sino que poníamos pila. Lo hacemos para eso, Juan. Es un rollo, es un rollo. Es importante, digamos, en comparación con la temática, no es verdaderamente importante. Por eso lo que vamos a hacer es desmembrar todo esto para entenderlo. Ahí estoy leyendo lo que... bueno, a ver si... Sí, se puede hacer de muchas cosas, de muchas maneras. Ahora, lo que puedo decirte, vamos a crear un pequeño proyecto y lo que vamos a hacer es empezar a entender cómo funciona internamente, cómo funciona el código, pero también cómo funcionan las funciones. Valga la redundancia. Vamos a crear un proyecto de prueba, chiquitito, y vamos a analizar un par de funciones de estas. Vamos a ponerle prueba pila. Siguiente, finalizar. Bueno, vamos acá a prueba pila, obviamente que está vacío. Lo que vamos a hacer es traer algunas funciones de acá y redefinir. Vamos a traer estas. Vamos a traer inicial y apilar, que son las que más utilizamos, y obviamente mostrar para ver los resultados. Vamos acá. Vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a traer todo acá al principio, ¿sí? Después ustedes ya saben cómo se separa esto. Y lo que vamos a hacer de los C es traer estas funciones de acá y ponerlas acá. Y vamos a traerla a demostrar también. Acá. Sí. Entonces, yo lo que quiero que vean es que, ¿se acuerdan cuando, bueno, cuando nosotros en realidad no se acuerdan, porque esto creo que no lo habíamos visto, así que no se van a acordar porque no lo vimos. Primero lo que vamos a hacer es hacer un cambio acá, ¿no? Vamos a redefinir, vamos a poner typedef, más que nada. Vamos a simplificar todo esto de los define, lo vamos a sacar, para no, porque a mí lo que me interesa es que vean el concepto. Y cuando yo hago esto, bueno, estoy ya definiendo un tipo de dato, que se llama pila directamente, como ustedes ya saben que definimos los tipos de datos, con un puntero entero y con un entero, ¿no? Acá, en teoría, lo vamos a trabajar con memoria dinámica, ustedes saben acá lo que estamos haciendo. Y, esperen que voy a volar esto de acá. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en el main directamente, para entender cómo funciona esto. Pero, ¿qué pasa? Ya este tipo de dato, como yo lo cambié, esto no existe. Entonces voy a tener que borrar todo esto. Y como acá, si vamos acá a esta función, importante lo que les voy a decir ahora. Fíjense esto. Nosotros acabamos de definir el tipo de dato, con lo cual P-pila ya no existe. No hay un define, no hay nada que lo esté definiendo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, obviamente, esto tendría que ser así. Nosotros hacíamos dos cosas en esa librería. Redefiníamos el nombre del tipo de dato y decíamos que estábamos ocultando un puntero. Entonces, si estábamos ocultando un puntero, en realidad esto no es una variable de tipo pila, sino un puntero. Por lo tanto, le tenemos que poner esto. Ahora, internamente esto está trabajando con un puntero. ¿Por qué? Porque fíjense que el acceso que nosotros teníamos es a través de esta flechita. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos guión bajo flechita, va a ser lo mismo. Acá porque estamos trabajando con memoria dinámica y cuando trabajamos con memoria dinámica no usamos punto. ¿Sí? Porque nosotros estamos trabajando con un puntero.
Entonces tenemos que utilizar la flechita. Pero acuérdense, si yo hago esto, me va a aparecer igual, fíjense, me aparece. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Cómo? Más que cuidado, tengo que entender que como internamente yo estoy trabajando con un puntero que me llega como parámetro, ya no trabajo con el punto, sino trabajo directamente con la flechita. Bien, entonces fíjense que hicimos internamente modificación 0. Parámetro formal, modificación bastante, ¿no? Primero en el nombre, porque redefinimos el tipo de dato, y yo acá no utilicé ningún define. Si yo lo hubiera dejado de otra manera, tenía que ponerlo de otra manera. Entonces, digo, yo acá lo estoy llevando a un modelo más conocido, ¿sí? Al que ustedes ya conocen. Entonces, por supuesto que voy a tener que reemplazar todos estos, esto que tenemos acá, lo vamos a tener que reemplazar. Vamos a ver si lo hacemos de una manera más fácil, creo que era acá. Que yo ya, acá. Reemplazar, vamos a poner, reemplazar por pila. Y acá vamos a reemplazar all, y acá. Ya lo reemplacé todo. Bueno, de esta manera fíjense que ya redefiní mi estructura, todo esto para no tener que hacer uno por uno. Esto está piola para hacerlo. Así que utilícenlo, yo supongo que ya lo utilizaban. Pero bueno, son detalles de la IDE, no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno, acá, en cada uno, lo que voy a tener que hacer, como yo estaba ocultando un puntero, es ponerle el puntero. ¿Sí? Porque estoy trabajando con un puntero. Entonces acá voy a tener que redefinir mi parámetro formal. Y acuérdense que yo estaba ocultando el puntero acá, en el parámetro formal, en la definición del dato, pero no internamente. Internamente esto es lo mismo. Ahí miro la preguntita. Exacto, Diego. Bueno, Diego acaba de dar la tecla. Exacto, exactamente como lo dice Diego, es como es. O sea, una cosa es trabajar con memoria estática y otra cosa es trabajar con memoria dinámica, ¿sí? Como estamos trabajando con un puntero y estamos trabajando con memoria dinámica, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente esto. Fíjense que ahora sí vamos a realizar. Excelente, Diego. Ahora sí lo que vamos a hacer es trasladar esto, vamos a desmembrar esto y vamos a tratar de trabajarlo directamente en nuestro main. Entonces, yo voy a definir esto lo voy a sacar afuera. Lo voy a sacar acá. Bueno, no me gusta ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Me gusta que quede prolijito. Después lo vamos a separar algunas cosas. Bueno, a ver, declaro una variable auxiliar. Asigno acá. Esto funcionaría bien. Esto lo puedo simplificar de otra manera. Lo voy a trasladar afuera para que lo vean. Pero esta función también la podemos simplificar un poquito. Digo, si yo ya sé que el índice es post-tope, directamente lo que puedo hacer es utilizar la variable, ya no como, esto en realidad es más para explicarlo que como realmente es, si no lo podemos hacer ahí, lo simplificamos y eliminamos esta variable. Y por último, bueno, acá dato no existe, así lo que vamos a hacer es cargarle un 5, supongamos, un 5, sí. Ponemos un 5, ahora les voy a explicar lo que estamos haciendo. Y bueno, si quieren podemos copiar esto acá para que lo recorra. Y vamos a esto, lo trasladamos acá. Yo lo que estoy haciendo es llevando todo esto al main para que ustedes lo vean. Bueno, a ver. Declaro un puntero entero. Esto lo podría simplificar todo en una línea, pero bueno, para que quede más visible lo que estamos haciendo es declaro el puntero entero. Ustedes lo que saben, ¿qué estoy haciendo acá? Pregunto. Esto ya lo vimos. Acá, ¿no? En la línea 18.
Bien. Sí, la palabra redimensionar, contesto lo de Adrián. La palabra redimensionar implica que ya hay una dimensión que yo estoy redimensionando. Y acuérdense que para redimensionar utilizo realloc, ¿sí? Sí, en realidad, a ver. Bueno, me gusta lo que dice Pablo, que ustedes, yo creo que me están diciendo lo mismo, pero Pablo lo dijo más claro. La idea de estas preguntas es esto. A ver, bueno, también, obviamente, sí, Diego también, pero me gusta más lo que dice Pablo. Exacto, Pablo también aclara como si fuera un arreglo. Y muy bien, Diego también, que es un arreglo dinámico de 50 espacios. Exacto. Estoy creando un arreglo dinámico. Básicamente es como dijo Diego al final, o como dijo reservando, digamos, con más precisión, reservando 50 lugares de espacio de memoria para almacenar números enteros, ¿no? Podríamos agregar ahí. Lo que estamos haciendo es creando básicamente, como simplificó Diego, un arreglo dinámico de 50 espacios, ¿no? De 50 números enteros. Para almacenar en cada espacio de memoria 50 números. Bueno, esto era lo que nosotros hacíamos en la primera parte. Y acá vamos a seguir acá. Acá está faltando algo en esta, porque si no, esto no me va a funcionar. Así como lo copié y lo pegué, no me funciona. ¿Sí? Los dejo pensando eso, a ver qué es lo que está faltando. Pero, y ahora después lo vamos a completar. En realidad es una línea de código lo que está faltando. Y acá me voy a detener un poco porque vamos a ir del código a lo conceptual. Digamos, ¿lo conceptual qué es? Es esto que tenemos acá. ¿Sí? El concepto es tipo de dato abstracto. Entonces, ¿qué es un tipo de dato abstracto? Si ustedes leen lo que yo puse en pantalla, que espero que no los tape esta barrita que tengo acá al costado. Bueno, un tipo de dato abstracto es un tipo de dato, fíjense que yo lo que está puesto en la presentación no tiene demasiada precisión, pero sí cuando avancemos en la diapositiva se van a dar cuenta de que, en realidad cuando yo digo que es un tipo de dato definido por el programador, ustedes ya han definido tipo de dato. Entonces decir, bueno, ¿qué es un struct? Parece que fuera un struct, parece que fuera con TIDEF cuando definimos un tipo de dato, que se puede manipular, porque como los TIDEF se pueden manipular de modo similar a los tipos de datos definidos por el sistema. Digo, parece que fue una definición muy parecida a esa. Pero en realidad es un poquito más complicado, pero entre comillas, ¿no? Porque, fíjense esto, tiene una identidad y tiene un comportamiento. ¿Qué significa esto? Que acuérdense que las pilas tienen un comportamiento. ¿Ustedes conocen cuál es el comportamiento de una pila? Esta es una pregunta que ustedes ya recontra conocen, ¿no? Porque ya la pasaron. Claro, exacto, ahí está, muy bien, excelente, todos muy bien, excelente. Exacto, tiene ese tipo de comportamiento. Ahora, ¿ese tipo de comportamiento es una casualidad? No, no es una casualidad. Es un tipo de comportamiento. Ahora esto no lo transforma en un tipo de dato abstracto. Ojo con esto. No es que, bueno, como la pila tiene ese comportamiento, entonces es un tipo de dato abstracto. No, la pila es un tipo de dato abstracto como la fila o cola es un tipo de dato abstracto. ¿Por qué tiene ese comportamiento? Que si nosotros lo analizamos aquí en una presentación que yo les armé hace bastante, que no uso mucho, a ver si la tengo por aquí, tengo tantas cosas abiertas que ya tengo un lío bárbaro. Acá. Fíjense, es una presentación muy simple, básica, de lo que es el comportamiento, pero ahora lo vamos a analizar. Fíjense, bueno, esto ya lo vimos todo, ¿no? Lo de apilar, insertar, las operaciones básicas. Fíjense, este es el comportamiento que tiene una pila, ¿no? Cuando yo apilo por el tope de la pila. Entonces, este es el comportamiento que nosotros vemos. Y cuando nosotros extraemos un elemento de la pila, extraemos también el último que ingresó. Esto parece algo que decir, bueno, nosotros, porque en realidad lo aplicamos solamente para números, pero nosotros fíjense que acá hay ejemplos de aplicaciones de pila. A ver. Uno de los ejemplos es, esto es un ejemplo diario, ¿no? Los carritos en los supermercados. Van a decir que nosotros el último que entramos es el primero que podemos sacar. Bueno, esto en informática también hay comportamiento de esto. En las búsquedas, fíjense, sí, esto de los navegadores de internet, los sitios más recientemente visitados. ¿Sí? O sea, a mí me genera,
siempre el último sitio que visité es el que me aparece en el tope. Entonces, si yo quiero, si yo voy a buscar, bueno, eso funciona como una pila, si yo voy a buscar cuál es el último sitio que ingresé, me va a aparecer el último que ingresé, como una pila, y el anterior al anterior, etcétera, etcétera. También esto se ve, digamos, en otro ejemplo, ¿sí? En el famoso control Z, cuando yo estoy editando y voy para atrás. O sea, acuérdense que ahí, cuando yo deshago el último cambio. Bueno, también esto a nivel de sistema operativo funciona de esa forma. O sea, funciona como una pila. O sea, hay muchos procesos. Es un proceso que está corriendo y almacenando los últimos cambios en una pila. Y cuando yo aprieto una tecla, obviamente eso es una función, voy para atrás eliminando eso, eliminando el último cambio. O sea que lo que está almacenando, por supuesto, es más complejo que un número, pero funciona como una pila. Entonces, ahora, eso es una pila. ¿Sí? Voy a cerrar esto porque si no me ocupa. Eso es una pila. No es un tipo de dato abstracto. Ahora, yo puedo hacer que ese comportamiento, puedo ocultarlo. ¿Por qué? Y vean esto. Cuando ustedes utilizan, y ahora vamos a volver al ejemplo y lo que nos está faltando acá. Yo lo que estoy haciendo acá, en realidad es ocultando, ¿sí? Ocultando que lo que está funcionando detrás de ese comportamiento es un arreglo dinámico. Podría haber sido un arreglo estático, podría haber sido una lista doble, podría haber sido una lista, podría haber sido, se me ocurre, hasta un árbol podría ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad un tipo de data abstracto tiene el comportamiento lo fijo yo, pero ese comportamiento detrás de eso es la capacidad que nosotros tenemos como programadores de enmascarar, ocultando el puntero, tomando una serie de decisiones que nos permiten a nosotros ocultar el verdadero tipo de dato que está detrás, que es un arreglo, o una lista o lo que sea. ¿Se entiende? Eso es un tipo de dato abstracto. ¿Tiene un comportamiento? Claro que sí. El comportamiento se lo defino yo acá, detrás de la máscara, porque acá estoy trabajando con un arreglo. Si estuviera con una lista, esto cambiaría significativamente. De hecho, lo vamos a hacer con una lista. Entonces, lo importante que entiendan del concepto de tipo de dato abstracto es básicamente esto, este concepto de lo que estoy haciendo es definiendo un comportamiento en función del tipo de dato que yo tengo detrás. Entonces sería, el tipo de dato abstracto enmascara todo ese funcionamiento. Cuando nosotros creamos una pila, ustedes lo usaron muchísimas veces. O sea, ¿qué hacíamos? Pila, P, pilita, o pila, pilita, igual, inic pila, o lo que sea, inic pila, pilar. O sea, nosotros no sabíamos que atrás había un arreglo dinámico, o que había algo. ¿Qué había? Y nada, sí. Sabíamos si íbamos a las librerías, pero si nosotros pudiéramos implementar esto en un sistema, la persona simplemente está cargando información y no sabe lo que está detrás. Bueno, eso es un tipo de dato abstracto. Enmascarar el funcionamiento, el comportamiento, ¿sí? De ese tipo de dato. ¿Sí? De ese tipo de dato que nosotros llamamos pila. ¿Sí? A eso voy. Que él no sabía, en realidad, bueno, sabía algunas cosas, pero nosotros no pensábamos cuando deshacemos un cambio que estamos trabajando con una pila. Deshacemos el cambio, punto. Es una funcionalidad, es un comportamiento que nosotros sabemos que existe, control Z y vamos para atrás, o control I si queremos volver otra vez a incorporar ese cambio. Bueno, eso es un comportamiento. Entonces yo lo que quiero que entendamos es que separemos el concepto de pila del concepto de TDA. La pila puede ser un TDA, pero yo podría acá no está implementado como un TDA. Yo agarro y pongo todas las funciones acá y ya desoculté el puntero. Bueno, acá no. Acá ya no es un tipo de dato abstracto. Porque ya sé que cuando yo declare acá, si ustedes se van a dar cuenta, cuando ponga la línea de código que tengo que poner para que esto funcione, se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Se van a dar cuenta de que, sí, acá en realidad sí, creé un tipo de dato que se llama pila, que tiene acá ya le estoy mostrando que estoy trabajando con un arreglo. Bueno, esto es una pila porque se comporta como una pila, pero ya no es un TDA. Esa es la diferencia. Quiero hacerles esa preguntita, yo creo que ya
Estamos a unos minutitos. A ver, 10, no, nos quedan unos minutos todavía. Chicos, ¿se comprendió esto? ¿Esta diferencia? ¿Sí? Lo que ocultamos tiene que ver, cuando ahí estamos trabajando con la pila como un TDA. La pila puede ser un TDA siempre y cuando nosotros lo programemos. En este caso lo hicimos, ¿sí? Ocultamos el funcionamiento. De eso se trata. En el caso de lista, puede comportarse como un TDA o puede ser una lista, ¿sí? Esta sería la diferencia más importante. Esto es súper importante para entender la diferencia entre una lista, pila, fila o lo que sea, que es un TDA, ¿sí? Que tiene que ver con esta decisión que tomamos como programadores de ocultar ese funcionamiento. Bien. Bueno, les decía que acá estaba faltando algo. A ver si alguien, si alguien se da cuenta de lo que está faltando. Es previsible que, a ver, no sé por qué pasó aquí. Ah, no, los chicos. Yo digo, ¿qué se rayó la pantalla? Bueno, nada, no pasa nada. A ver, crear una variable y asignarle una dimensión. Me gusta, va por el lado que de Federico. Va por ese lado. Va por ahí. Yo tengo que, ahí vamos, ya que Federico te dijo que hay que crear una variable, vamos a preguntar qué tipo de variable hay que crear. Miguel, yo soy quién. Sí, el tipo de dato en realidad no sería int. Miren. Ah, me gusta más. Falta la pila acá, falta el tipo de dato pila. Ahora, vamos a declarar un tipo, ¿cuál es la pila acá, en realidad, la que está pilando? O sea, acá hay algo que no está declarado. Estoy chusmeando, ¿eh? Bien, me gusta Diego, va por ahí. Pila P. Me gusta eso, vamos a hacer eso. Vamos a declarar acá pila P. O P en realidad, acuérdense que es un puntero. Va por ese lado. Pero para que esto funcione, yo tengo que declarar una verdadera pila. ¿Sí? Una verdadera pila, le puedo llamar pilita si quieren. Esto lo vamos a entender más cuando y esto que está acá, acuérdense que está trabajando como un puntero. Por lo tanto, nos está faltando nosotros declarar este puntero entero, perdón, este puntero a la pila, que es de tipo P. ¿Y qué más nos está faltando acá? Porque estas son dos cosas. Nosotros necesitamos, acuérdense, bueno, y también me está faltando otra cosa que es el declarar esta variable i. Debajo del int, a ver, todavía no declaré ningún int. Esto es un puntero, debajo de aux, decís vos, Uriel. Acuérdense esto, si ustedes miran, por eso yo les dejé visible esta función. Esta función lo que necesita es un puntero. ¿Sí? Porque acá adentro internamente funciona como un puntero, entonces yo necesito declarar este puntero. Pero este puntero necesita estar apuntando a algún lugar, algún tipo de variable de tipo pila. Entonces yo acá lo que necesito sí o sí es hacer esto y darle la dirección de memoria de esa pila. Vamos a separar así. ¿Por qué? Porque
Si no, este puntero no está apuntando a al tipo de dato que yo necesito. Si internamente yo llamara acá vamos a hacer esto. Vamos a llamar a la función initPila. Yo declaro una pila lo que necesita es la dirección de memoria de una pila. Entonces, si yo acá declarara una pila, que llamamos, vamos a ponerle, bueno, vamos a llamarla así. Si yo llamara initPila, acá, ¿qué me está pidiendo esta función? Acá. Claro, exacto. Exacto, nos pide un tipo de dato de tipo pila, porque de tipo puntero una pila. Entonces, si yo tengo una pila acá, yo tengo un entero y un puntero entero, le paso la dirección de memoria al entero. Tengo una pila, tengo un puntero a la pila, le paso la dirección de memoria de la pila. ¿Sí? Esto es lo que me pide esa función, ¿no? Punto y coma. Ya lo sabemos. Entonces, lo que nos está faltando siempre es, ¿para qué? Para que acá este puntero comience a trabajar con esta pila. Entonces yo lo que hago es asignarle esto mismo que estoy haciendo acá, lo tengo que hacer acá. Después esto podría ir abajo, podría ir arriba, es indistinto. ¿Sí? Ahora ya se está por cortar, así que lo que vamos a hacer es, vamos a seguir retomando de este ejemplo cuando volvamos. Sí, para no explicar y después volver otra vez a lo mismo. Así que, corto, va a ser un minuto más cortito el video, y volvemos en 10, ¿sí? Volvemos en 10 minutos. Bien, vamos a continuar con ese ejemplo que estamos acá. Bien, rápido. Declaramos la pila. Bueno, cuando llamamos a la función, fíjense que lo que estamos haciendo es pasar la dirección de memoria de la pila, ahora vamos a trabajar con las funciones. Y, bueno, si esto lo ejecutáramos, lo único que hice acá fue declarar esta variable de tipo i, que es la que utilizamos nosotros como contador para recorrer la pila. Repasamos de vuelta. Tipo de dato pila, puntero entero, y vamos a analizar acá que este es el post-tope. ¿Qué sería esto? Fíjense que cuando nosotros acá, vamos a volar esto porque si no confunde. Bien. Podríamos marcar todo esto, les voy a dejar un espacio como para distinguir cada cosa, como declaración de variables. Está bueno también porque acá estamos declarando una pila, estamos declarando un puntero entero, ahí estoy admitiendo otro más. Estamos declarando, porque esta es una declaración, lo que estamos haciendo acá es asignando memoria, ¿sí? Lo estamos haciendo en vez de manera estática, de manera dinámica a través de malloc. Pero esto, si analizamos esto y un arreglo es lo mismo, estamos haciendo una declaración. Y obviamente estamos declarando, bueno, acá estamos declarando otra pila, ¿sí? Vamos a volar esta pila acá, estamos usando pilita, así que esta la podemos volar. Bien, entonces acá estamos declarando, acá lo que estamos haciendo es, podríamos decir, inicializando la pila, si se quiere. ¿Por qué? Porque acuérdense que el puntero que nosotros vamos a utilizar para nuestra pila, necesitamos que apunte a algún lado. Y esto que está acá adentro, ustedes me dicen, sí, pero ¿y esto? Bueno, esto tiene que ver con que adentro estamos trabajando con un arreglo dinámico y con que este valores, si nosotros analizamos acá, es un puntero. Digo que acá lo que estamos haciendo es esto. ¿Podríamos simplificarlo acá? ¿Podríamos hacerlo directamente sobre valores? Podríamos hacerlo directamente sobre valores. Lo podríamos hacer directamente. Pero bueno, estas son cosas que también se pueden simplificar. La idea es que no trabajemos nosotros en nuestro main. Vamos a trabajar en las funciones. Entonces, desmembré todas estas funcionalidades para que entendamos cómo funciona internamente este tipo de dato abstracto, o por lo menos como nosotros lo programamos. Y después acá, en valores hacemos una asignación.
¿sí? De esto que está acá. Como esto es un puntero y esto es un puntero que apunta a direcciones de memoria, ahora valores ya empieza a apuntar a ese arreglo dinámico. Y posttope, fíjense que yo lo inicializo en 0. Después lo inicializamos en 0. ¿Por qué? Porque va a ser en la posición 0 donde vamos a cargar nuestro arreglo. Fíjense que acá la función p, flechita, valores, corchete, la posición 0, porque acuérdense que esto es 0, cuando yo hago posttope acá, esto es 0, y acá almaceno el 5. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que vamos a poner un valor ahí. ¿Y qué hacemos acá? Utilizamos un contador. ¿Sí? Y ponemos el posttope a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una vez que nosotros inicializamos nuestra pila, o sea, nuestro arreglo de manera dinámica, ponemos la posición en 0 para guardar el elemento, cuando llamemos nuevamente a la función de cargar, ya está inicializado el valor en 0. Por eso la función que tenemos acá se llama inicializar. ¿Por qué? Porque inicializa nuestra primera posición, y cuando inicializa nuestra primera posición en esta primera llamada, pone válidos a 1. Posttope serían los válidos, ¿sí? Para simplificárselo. Guardo en la posición 0 y pongo la posición a 1, porque el próximo valor, cuando yo llame esto, posttope va a estar a 1, y va a guardar en la posición 1 y se va a incrementar a 2. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Va guardando en la posición, me sirve para eso, para el subíndice, y también me sirve cuando se ejecute esta línea de código para saber cuántos válidos tiene esta pila. Por supuesto, un valor que tenemos que controlar. Y fíjense, tan importante es este valor que cuando yo vaya a recorrerlo lo tengo que controlar acá. Estos serían los válidos, ¿no? Acá estamos viendo claramente que estos son los válidos del arreglo. Si yo ejecutara esto, debería funcionar, supongo, ¿sí? Retorno 0, vamos a ejecutarlo. Si no elimine nada, bueno, como verán, funciona igual que nuestra famosa pila. Preguntas, chicos, acerca de esta ejecución. Ahora vamos a ver cómo es esto dentro de las funciones. Lo que me interesa que vean acá, mientras van pensando las dudas que puedan llegar a tener en referencia a lo que hablamos recién, es que fíjense que las líneas de código yo no las modifico, por eso no quise eliminar algunas cosas. No modifico acá, yo no pongo nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo, en la función, en las librerías donde estaban las funciones de pila, o sea, en estas de acá, fíjense que está oculto ese puntero, porque esto es exactamente igual, con la diferencia que acá aparece un asterisco. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre esto y esto. Nada más que eso. ¿Pero por qué es eso? Volvemos otra vez arriba, volvemos a los H. Acuérdense que en los H está la definición del tipo de dato y los prototipados. Por esto que tenemos acá. ¿Qué lo podemos simplificar lo podemos hacer de muchas maneras? ¿Sí? Ocultábamos este puntero y definíamos que si yo utilizo esto, en realidad, acá porque estamos trabajando con un tipo de dato y ocultando, entonces, cuando nosotros llamábamos, en realidad, creábamos una pila. ¿Sí? Entonces, hicimos como un par de redefiniciones cuando es una pila y cuando es un puntero una pila. Cuando nosotros tuvimos que sacar esto, acá tuvimos que transformar esa cuestión y ya no podíamos mantener oculto, salvo que lo ocultemos acá, lo podemos haber hecho acá, y sí, lo podíamos haber hecho. Pero bueno, la idea era que entendieran que esto que está acá adentro es un puntero a una pila, ¿sí? Y no un tipo de dato pila. Y se acuerdan incluso que ustedes cuando llamaban a la función de pila le pasaban la dirección de memoria de la pila. ¿Se acuerdan? Creaban la pila. Estaban haciendo exactamente lo que hice yo recién cuando llamé mi pila. Sí, se puede hacer Nahuel de muchas maneras. O sea, nosotros tenemos instrucciones. Elegimos una, pero se puede hacer de muchas maneras. Cuando nosotros definimos un nombre, un identificador, lo definimos como queremos. Ese identificador es válido. Yo podría haberle dicho a ustedes en el primer cuatrimestre, bueno, pongan guión bajo pila o p guión bajo pila. Podríamos haberlo dejado así. La idea es que cuando nosotros definimos tipo de datos, decimos, bueno, mira, el tipo de dato entero no se va a llamar más int, se va a llamar entero. Y el puntero entero se va a llamar i-entero. Qué sé yo, por decirle, o int, ¿entendés? O sea, yo estoy diciendo, estoy redefiniendo cada vez que declaro un tipo de dato con define, estoy redefiniendo cómo quiero que se llame. Eso es lo único que estamos haciendo. ¿Es clave para entender cómo funciona la pila? No. ¿Es clave
para entender cómo funciona el puntero. No es clave para saber si es un tipo de dato abstracto, y ahí por ahí sí. ¿Por qué? Porque yo estoy ocultando funcionalidades. Estoy ocultando que en realidad tengo un puntero, pero en el fondo en realidad lo que estoy ocultando es que estoy trabajando con un arreglo dinámico, ¿sí? O sea, eso es todo lo que podemos decir. Ahí me sirve en ese sentido. No digo que no sirva, digo que no es clave en el concepto. Y sirve para simplificar el uso del tipo de dato, Emanuel. Imagínense ustedes que yo en el primer cuatrimestre le diga, estamos creando variables de tipo entero, y le digo, bueno, mira, ahora ustedes van a tener que hacer pila, asterisco P, y entonces asignar, o sea, hacer toda esta milonga acá para poder funcionar. Declarar la pila, después pasarle la dirección de memoria de la pila, y decir, ¿por qué le estoy pasando? O sea, mostrarles los prototipados de las funciones. ¿Se acuerdan que nosotros el prototipado de las funciones lo teníamos claro? Nosotros acá, cuando vos utilizás esa librería, no estás viendo que esto es un puntero. Sirve para eso, Manuel, justamente para poner en práctica el concepto de tipo dato abstracto. A nosotros nos servía básicamente para ocultar funcionalidad y no tener que estar... Pero ¿por qué esto trabaja con un puntero y por qué el puntero a la pila? No, nosotros en la primera parte vimos más que nada el concepto de memoria estática y los punteros los utilizábamos para trabajar con las referencias, ¿sí? Hacer modificaciones y ese tipo de cosas, o sea, para trabajar con los parámetros por copia y por referencia. Entonces no nos enfocamos en el funcionamiento dinámico de la memoria y en la utilidad de los punteros. Entonces, más que nada lo hicimos por eso. Es una cuestión, es una decisión de contenido, si se quiere, ¿no? No hay nada, no es que lo podíamos haber hecho, lo podíamos haber hecho de esta manera sin ningún problema. Pero entendemos que esa es la mejor. No sé si es la mejor, pero entendemos que sí, que sí. Que esperamos que se den algunos pasos más adelante justamente para explicar esto y para que ustedes después no trabajen con un arreglo dinámico, sino con una lista. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esta problemática, en el fondo es una limitación que tenemos, ¿no? Es una pila limitada, porque es una pila con 50. Y si hubiéramos declarado directamente un arreglo, hubiera funcionado igual. Porque esto sería como algo estático. Yo acá no tengo, bueno, lo único que podría hacer es redefinir mi pila con un realloc, tener una función de redefinir el tamaño de la pila. Podríamos hacerlo. ¿Se podría hacer? Sí. Se me está ocurriendo ahora, no es que, ya que estamos charlando. Pero por ahí lo ideal en el trabajo de memoria dinámica es justamente esto que les voy a decir. O sea, no tener límites. O sea, trabajar sin límites. Cuando ustedes, no sé, programen y trabajen instanciando objetos en tiempo de ejecución, lo que van a hacer es, no le van a decir, bueno, puedo instanciar 20 objetos. Van a poder instanciar todos en cuanto le dé la memoria de la computadora o el sistema que están armando, o el juego, o lo que sea. Claro, el límite sería estas 50 posiciones de memoria, ¿no? Entonces, estas 50 posiciones de memoria, cuando nosotros inicializamos la pila, lo que estamos haciendo es ese límite total. Nosotros no podemos cargar con estas librerías más de 50 números. No me dejarían porque obviamente eso está controlado, digamos, en el código. Bueno, vamos a avanzar sobre esto de acá. No nos queda mucho, porque esto tiene que ver también con... No nos queda mucho de este tema, ¿no? Ahora miro el chat, porque en el trabajo práctico 4, yo les decía, después les voy a subir algo, seguramente para mañana, para que trabajen en equipo, así que vayan pensando en equipo, algo extra de este trabajo, ¿sí? Pero esto tiene que ver a hacer una función que lea de un archivo de datos e inserte en una lista, ¿sí? Después más adelante van a tener que, a partir del concepto de listas, codificar su propio TDA, pero ya no con un arreglo dinámico, sino con una lista. ¿Sí? Por eso vemos este concepto de tipo dato abstracto. Bueno, y obviamente ustedes ya saben recorrer un archivo, lo que tienen que hacer es insertar en una lista. ¿Sí? Ahora lo que no sabemos es insertar en una lista. Esto lo vamos a ver obviamente entre hoy, capaz que lo arrancamos hoy y lo terminamos mañana. Bien, entonces,
Lo otro que nos queda para terminar con este tema del tipo de dato abstracto de la pila es hacer esto mismo. Esto lo voy a comentar y vamos a abrir otro main debajo. Lo ejecutamos esto, ¿no? Sí. Sí, lo habíamos ejecutado. Ahí miro el chat. Sí, funciona perfecto, como vimos recién. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comentar este main. Vamos a crear otro main debajo. Y vamos a declarar una pila. Una pila que le vamos a llamar pilita. Igual que lo llamamos abajo. Y acá fíjense que yo al tener todo esto en mis funciones, obviamente es mucho más fácil. Init pila, ¿qué me pide? Me pide la dirección de memoria de una pila. Yo tengo una pila declarada, le paso la dirección de memoria de pilita y punto y coma, y acá no hay retorno, fíjense, son todas funciones void, obviamente están trabajando con un arreglo de manera dinámica, y cuando queremos apilar acá podemos llamar varias veces. Llamamos a apilar, que lleva también un puntero a una pila, o sea, la dirección de memoria de pilita, y el número que yo quiero, vamos a ponerle 10 para poner otra cosa, y el número que yo quiero cargar. Vamos a llamar a la función mostrar, y vamos a pasarle también, ahí me meto, ahí veo en el chat, la dirección de memoria de pilita. Fíjense cómo, ahí estoy admitiendo también, cómo simplificamos, declaramos la pila, le pasamos la dirección de memoria de la pila, apilamos el número 10, vamos a ejecutar esto, y funciona perfectamente. Ahora, miro el chat para la pregunta. ¿A qué te referís? Si se puede poner infinito, Uriel, tendrías que trabajar por ahí con alguna, en este caso, implementándola con arreglos dinámicos, podríamos estar redefiniendo si necesitamos más. Podríamos hacer, no está pensado esta librería que nosotros armamos, pero la podríamos pensar en eso. En el caso de lo que le piden en el práctico 4, es trabajar directamente con una lista, y una lista no trabaja redefiniendo al principio el límite, ¿entendés, Uriel? Una lista va apareciendo, si necesito, cargo un dato, después cargo un segundo dato, después cargo un tercer dato, después cargo un cuarto, un quinto, un décimo, cargo 100, 101, ¿entendés? O sea, es una lista, trabaja directamente con la memoria dinámica. Entonces, no define un tipo de dato y después carga. Trabaja diferente. No se puede poner infinito en esto, Gabriel. Lo que sí podemos hacer es justamente trabajar con otro tipo de dato obviamente, para buscar ese propósito. Ahora, si vos me decís a mí lo que le decía al principio, che, yo quiero implementar trabajar con arreglos dinámicos, pero si se me termina quiero agregarle 10 más, 5 más o 1 más. Bueno, puedo redefinir, utilizar Realog, pero ahí ya tendría que utilizar otra función. Tendría que ver cómo implemento un algoritmo que cuando llegue al límite me redefina 5 lugares más. Y así sucesivamente. ¿Podríamos hacerlo? Sí, somos programadores, lo podemos hacer. ¿Sí? Es lo ideal y, a ver, yo lo que cuando empezamos viendo el tema de arreglos, yo les decía que el arreglo es una herramienta más que nosotros tenemos. Y si ustedes me preguntan, independientemente de lo estático o lo dinámico del arreglo, yo creo que los arreglos se utilizan cuando nosotros ya sabemos cuál es la cantidad de datos que necesitamos. Entonces, si sabemos la cantidad de datos que necesitamos, creo uno estático y punto. Si no sé la cantidad que necesito, o sea, supongamos que yo estoy haciendo una consulta y la quiero traer en un arreglo para mostrarlo en una tabla, en un sistema de gestión, entonces, si no sé, lo puedo definir en tiempo real y ahí aparece la memoria dinámica. ¿Se entiende? Vamos a suponer, yo estoy trabajando con un mazo de cartas. Digo, el mazo de cartas tiene 40, 50 cartas. Listo, yo ya sé que no van a ser 51 o 41, son 40 o 50, punto. Entonces, ahí yo ya puedo definir algo estático. No sé que nunca lo voy a redefinir. Ahora, si yo tengo que hacer una consulta y mostrarlo en una tabla, y paginar esa información, cómo se utiliza, bueno, entonces ahí puedo crear mi arreglo en tiempo de ejecución y entonces ahí entra el concepto de arreglo dinámico. No es que los arreglos dinámicos no sirven, por supuesto que sirven para esto.
Entonces nosotros tenemos que tener ese criterio. Para tener ese criterio tenemos que entender que esto es lo que estamos, primero tenemos que entender que existe, y segundo tenemos que entender en qué momento utilizarlo. Entonces es ahí nuestra habilidad, es en saber elegir, tomar las mejores decisiones en función del problema. Ahí es donde entra nuestra capacidad y también nuestra experiencia, porque no es que, por experiencia también se los digo, o sea, no es que siempre tomamos la mejor decisión en el primer momento, no, por eso hay actualización de los software. Ahora, lo que sí, hacer algo perfecto en cualquier nivel es imposible, no hay chance, no hay empresa, por más gigante que sea, que lo puedan hacer. Porque los que vemos y utilizamos, lo que sea, ¿no? Desde juegos hasta sistemas, vemos que siempre hay cosas para corregir, siempre hay bugs, siempre hay cosas que se traban, cosas que no funcionan bien, y vos decís, ¿cómo puede ser? Si acá hay 1000 tipos trabajando detrás, bueno, que no es fácil programar. Entonces, bueno, es un laburo artístico, casi le diría. Entonces, eso también, la capacidad nuestra, obviamente, depende. Pantallazos azules y verdes. ¿Qué sería eso, Ramiro? No entiendo. Bueno, seguimos avanzando en este asunto. Bueno, ya vimos este tema. Ahora lo que quiero es volver un cachito a nuestra presentación y seguir avanzando en este tema teórico, que tiene que ver con, que acuerda que lo que les decíamos es que cuando nosotros trabajamos con un tipo de dato abstracto, lo que estamos haciendo es ocultando un funcionamiento, y ahí es, yo puedo hacer que una pila sea un TDA o puedo hacer que una pila no lo sea, ¿sí? Entonces yo quiero que quede claro ese asunto. Identidad, comportamiento, y también es independiente del lenguaje, ¿sí? No importa si yo lo programo en Go, en Python, en Pascal, en C, o en lo que sea, ¿sí? C# o bla, bla, bla. Sí, es independiente porque es una elección. Yo digo, bueno, yo puedo trabajar con una lista en programación orientada a objetos, puedo trabajar con un arreglo en programación orientada a objetos, puedo trabajar en un arreglo en C o en lo que sea. Digamos, un montón de lenguajes que gestionan arreglos. O sea que es independiente del lenguaje. Entonces, lo que tenemos que entender es que el TDA es un concepto. No depende ni del takedef ni del malloc, no depende de nada, es un concepto. Entonces yo digo, bueno, esto lo quiero ocultar, bueno, tengo que ver, de acuerdo al lenguaje, cómo hacerlo. Y obviamente pueden ser todas estas cosas o puede ser ninguna de estas cosas. Y ahora aclaro esto, y repito por no sé cuántas veces ya, que nosotros podemos tener una pila y mostrar todo lo que hace esa pila. Mostrar que trabaja con una lista, que trabaja con un arreglo estático o dinámico, podemos hacer todo eso. Entonces ahí no tendría un TDA pila. Tendría una pila, ¿sí? Porque se comportaría como una pila. Ahora, yo podría hacer que todo eso se oculte. Entonces crearía mis librerías, ocultaría los punteros, lo que yo considere, tomaría las decisiones que y transformo esa pila en un TDA. Vamos a, bueno, el TDA pila, todo lo que ustedes ya conocen y que tienen que ver con... acá, esto que dice acá, tómenlo un poco con pilas, que dice estático, un tamaño de memoria fijo, es un ejemplo de un arreglo. Es cierto que un arreglo puede ser estático y puede ser dinámico. Una lista y un árbol, por decirlo, los ejemplos que vamos a ver, son claramente dinámicos, no hay listas estáticas, ¿sí? Son siempre con memoria dinámica. Ahora, un arreglo puede ser ambas cosas, pero también es cierto que un arreglo declarado de manera dinámica no sería un arreglo, pero el arreglo tiene un subíndice y nosotros no tenemos un subíndice. Lo que estamos haciendo todo el tiempo es, no tenemos, digamos, al poder redimensionarlo, podemos trabajar de una forma o de otra. Entonces podemos trabajarlo distinto al arreglo que conocemos. Pero un arreglo acá puede ser estático y puede ser dinámico. ¿Sí? Aclaro esto porque esto está en la Filmina y después por ahí lo ven y seguí esto. Bueno, ejemplo de arreglo estático y arreglo dinámico. Es la misma línea de código estática, la misma línea de código dinámica. Nada más que acá utilizamos malloc y utilizamos un puntero para almacenar estas direcciones de memoria, ¿no? A las que apunta cada uno. Bueno, ejemplo clásico que ya vimos. Y esto es lo que acabamos de ver recién, ¿no? ¿Sí? Acá está en la mira, un poco resumido, ¿sí? Importante acá, tengan en cuenta esto, ¿no? Asigno memoria dinámica, la conversión del tipo de dato y asignándolo a valores directamente, ¿sí? Fíjense que no hay nada raro en esto. Acá sí yo eliminé el post-op, pero obviamente me quedé más pequeño, porque acuerdan que acá internamente trabajaba con una variable de tipo index. Y
de tipo entera que en un índice. Bueno, pero no tenía sentido y directamente puedo trabajar con el post-tope. ¿Se veía recién mal, Ramiro, en la grabación? Ah, oh. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, incrementó el índice, lo que ustedes ya conocen, acuérdense, para que apreté mal, que el post-tope lo que contenía, cuando nosotros inicializábamos el post-tope a 0, después lo íbamos incrementando y post-tope guardaba la cantidad de elementos válidos. Y a la siguiente llamada, ya post-tope almacenaba en 1 y decía que era 2, claro, porque almacenamos en 0 y en 1, ¿no? Por eso se maneja, o sea, sirve para el subíndice y sirve para los válidos. Bueno, vamos a la definición de listas simples y vamos a llegar a, después voy a definir hasta dónde llegamos, porque nos quedan 10 minutos y obviamente el tema de listas es un tema largo, es un tema que también quiero que veamos de la misma manera que vimos punteros. Así que lo que vamos a ver más que nada es el concepto, ¿no? Importante esto, ¿no? Que una lista enlazada es una estructura lineal conformada por nodos. Y acá aparece el término nodos como algo nuevo, ¿no? Vamos a ver que los nodos en realidad son estructuras, ¿sí? Son definiciones de estructuras, pero que tienen una particularidad, ¿sí? La particularidad que tienen las listas es lo que le decía recién, no hay una lista estática, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer una lista de 20, no funciona así. Entonces la ventaja que tiene esta linealidad y trabajar sin límites es que si yo necesito agregar 34 elementos, si yo trabajo con un arreglo, independientemente de lo estático o lo dinámico, si trabajara con dinámico lo puedo manejar. Digo, bueno, tengo una lista de 34. Bueno, creo directamente con malloc, digamos, me agarro y me creo un arreglo de 34 y cargo los datos. Pero si quiero cargar 35, quiero cargar un elemento más, obviamente tengo que redefinir a 35 y etcétera, ¿no? Esto genera un costo también de procesamiento, pero también de programación. Entonces, en cambio, las listas funcionan de manera distinta. Yo agarro, digo, bueno, tengo que cargar un alumno. Bueno, mi lista ¿cuánto tiene? 1. Cuando tengo que cargar el segundo va a tener 2. Cuando tengo que cargar el tercero va a tener 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay límite de memoria porque lo que yo estoy haciendo es enlazando nodos con nodos. Bueno, esta es una particularidad de las listas simples, esta que le estoy mostrando, ¿no? Solo podemos acceder a sus elementos por el inicio de la lista. Esta es una particularidad, repito, de las listas simples, porque tenemos las listas dobles que vamos a ver más adelante, que tienen otro comportamiento, tienen un comportamiento distinto y por lo tanto podemos acceder por el inicio, pero también podemos acceder por otros lugares. Entonces, ¿qué quiere decir que podemos acceder solamente por el inicio? Que nosotros lo único que vamos a conocer es de dónde se inicia la lista. Entonces, al conocer dónde se inicia la lista, cuando necesitemos recorrerla, vamos a arrancar por el inicio, y después vamos a ir al segundo, y después vamos a ir al tercero, y después vamos a ir al cuarto, hasta llegar al final de la lista. Entonces, pero nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero ir hasta el elemento, quiero arrancar por el registro, si se quiere, por el nodo 40. No puedo arrancar por ahí, tengo que recorrer la lista primero. Tengo que ir desde el inicio, porque lo único que conozco es el puntero al inicio de la lista, algo que me van a escuchar decir muchas veces, puntero al inicio de la lista, es lo único que nosotros conocemos. ¿Qué sería el puntero al inicio de la lista? El inicio de la lista. Y entonces, si yo quiero llegar a este último elemento, el primero es José, bueno, en realidad todos son todos José. Bueno, el que está, digamos, que dice primero, es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercero, y llegué a null, quiere decir que llegué al final de la lista. Ahora, ¿qué es null? Bueno, null es un puntero nulo. Como sabemos, hemos alguna vez declarado algún puntero nulo, hemos iniciado algo nulo. Bueno, ahora vamos a trabajar mucho con punteros nulos. Es un puntero al mismo tipo de datos, pero nulo. Null. Entonces, ¿para qué sirve? Obviamente, ¿para qué sirve un puntero null? Pregunta de examen. Y bueno, sirve para saber si llega al final de la lista, ¿no? Entre otras cosas. Pero sirve eso. Y es un mismo tipo de dato, del mismo tipo que los nodos. Pero nada más que en vez de tener información, es nulo. Entonces, puntero, digamos, nodo, 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 y esto también es un nodo nulo, ¿sí?
Entonces, este es el concepto, ¿sí?, de listas. A ver si podemos, ya creo que lo que viene tiene que ver con el código. Y ya si nos metemos con el código, nos vamos a meter en, vamos a ver una sola cosa más, y son y 23, porque ustedes creo que tienen clase y 30, así les dejo un bache de un par de minutos para acomodarse y meterse en la otra clase. Vamos a ver esto que también es conceptual, ¿sí? Cada uno de los elementos de la lista se llama nodo. Todo lo que vimos recién ahí se llaman nodos, todos, ¿sí? El acceso al primer nodo de la lista se hace a través de una variable de tipo puntero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a acceder, voy a apuntar a ese primer dato con un puntero al inicio de la lista, ¿sí? El famoso puntero al inicio de la lista que lo van a escuchar 2 millones de veces, ¿no? Lo que acabamos de decir exactamente recién, ¿no? Que el final de la lista se determina con null, ¿sí? Que es un puntero del mismo tipo de dato nodo, pero nulo. Cada nodo de la lista contiene campos con información, y ahora vamos a ver después eso, hoy mismo lo vamos a ver, y lo vamos a dejar ya para mañana para avanzar sobre las funciones, pero quiero empezar como trabajamos la lista, ¿no? Como trabajamos la pila, perdón. Cada nodo de la lista contiene campos de información. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad un nodo es un typedef, ¿sí? Está definido con typedef y es un tipo de dato, ¿sí? Es un tipo de dato que nosotros vamos a llamar alumno, persona o lo que sea. O sea, adentro va a tener string, va a tener enteros, va a tener float, va a tener, bueno, iba a decir bool, pero nosotros no trabajamos con datos bool. Pero bueno, va a tener todos los tipos de datos que nosotros podemos manejar en C. Y el acceso a cada nodo de la lista se hace en forma secuencial. Entonces, esto es importante entender. ¿Qué significa esto? Vieron que en el esquema recién que le mostraba de la lista, nosotros teníamos un primero, después el segundo, después el tercero, después el nulo. Entonces, voy a ver si puedo otra vez ir un cachitito para atrás, porque tal todavía tenemos tiempo. A ver acá. Acá. Bueno, fíjense esto. Vamos a suponer que no se llaman todos José, ¿sí? Vamos a suponer que José, que está acá, que es el inicio de la lista, acá va a haber un puntero que apunta a este inicio, que guarda la dirección de memoria de este nodo, que contiene un string, José, y un dato entero, ¿sí? Entonces, supongamos que este sea José y su legajo, entonces yo, cuando ingrese a recorrer esta lista, si quiero llegar hasta el último elemento, tengo que pasar por toda la lista. Esta es una particularidad, bueno, así son las listas. Funcionan de esa manera, ese es su comportamiento. Entonces, yo no puedo agarrar e iniciar por acá, como dije, o iniciar por el medio. Tengo que recorrer toda la lista. Esto tiene un costo, siempre, ¿no? Van a ver que después va a haber otros tipos de datos que van a iniciar por un lado, pero como están organizados de forma ordenada, podemos acceder, podemos llegar a otros lugares. Pero ¿qué pasa? José, acá, ¿ven esta flechita? Tiene la dirección de memoria, vamos a suponer que el segundo nodo, supongamos, imaginemos, que se llama Martín. Entonces, tiene la dirección de memoria de Martín. ¿La tiene dónde? La tiene almacenada como un tipo de dato acá adentro. O sea, tiene un puntero al mismo tipo de dato. Ahora vamos a ver la estructura para entender esto. Entonces, José apunta a Martín, Martín apunta, vamos a imaginar, a Juan. Entonces, José, Martín, Juan, para ponerle un nombre. Entonces, José tiene la dirección de memoria, o sea, apunta a Martín, Martín apunta a Juan, Juan apunta a null. Entonces, José no solo va a tener, José, Martín o Juan, no solo va a tener este string y este número entero, también va a tener almacenado acá, como un tipo de dato más del nodo, la dirección de memoria del nodo siguiente. Ahí, entonces, esta es el secreto, si se quiere, de las listas. Entonces, yo lo único que conoce José es que el que sigue es este nodo que tiene acá. Y lo único que conoce Martín es que lo que sigue es este nodo. Y lo único que conoce Juan es que lo que sigue es este nodo, que es nulo. Entonces, esto es una lista. Entonces, si yo quisiera agregar un elemento, ese elemento lo puedo agregar al final de la lista, para lo cual tendría que recorrer todo y ver dónde está ubicado esto, o lo puedo agregar al inicio de la lista. Nosotros vamos a hacer ambas cosas.
Exacto, Julián. Por eso hay que arrancar desde el inicio. Esa es una particularidad de las listas, ¿no? Siempre tenemos que recorrer el inicio. Y siempre si necesitamos modificar el último nodo, tenemos que recorrerla toda. Entonces eso puede resultar, no sé si ineficiente, no siempre, depende de muchas cosas. Depende también cómo yo gestione mi sistema, ¿no? No es recomendable trabajar en tiempo real en una aplicación, no es recomendable trabajar con 5.000 millones de nodos. Entonces, ahí tenemos que ser inteligentes a la hora de qué datos traigo, ¿no? Entonces, las listas son muy útiles y se usan mucho. Bueno, ventaja. La ventaja claramente que es eficaz porque, acuérdense, cuando nosotros manejábamos un arreglo de estructura, sí o sí, no sabíamos el tamaño de la estructura. Me van a matar los de inglés, no sé quién tienen hoy. Bueno, así que al no conocerlo, acá es tan real como es. A medida que voy agregando, se van agregando más nodos a la lista, etc. Esto lo puedo agregar de manera ordenada, lo puedo agregar al último, después vamos a ir viendo, lo puedo agregar al inicio, etc. ¿no? Vamos a ver todas las formas de agregar nodos. Y bueno, y acá ya vimos todo. Bueno, cada nodo nos proporciona la dirección del siguiente, y por eso les volví al esquema para entender qué es la dirección del siguiente, y ahora la vamos a entender. La vamos a entender fundamentalmente por qué agregar nodo a la lista, bueno. Porque esta es una estructura de tipo nodo. Esta que tenemos acá, ¿no? El typedef que tenemos acá, struct, a ver, bien. Bueno, mostramos esto y nos vamos. Los datos y dirección de memoria del nodo siguiente. ¿Sí? Particularidad. Fíjense que utilizo la palabra struct delante. Repito esta particularidad. Utilizo la palabra de tipo struct. No estoy creando, otra particularidad, no estoy creando un nodo, un tipo de dato nodo. Estoy creando un puntero a un nodo, porque voy a almacenar ¿qué? La dirección de memoria de un nodo. Entonces, necesito decirle, tengo que poner esta palabra struct, que es un struct, ¿por qué? Porque yo todavía, cuando ingreso acá adentro, no definí el tipo de dato. El tipo de dato va a ser cuando yo salga de acá afuera. Entonces, como yo estoy definiendo anticipadamente este nombre, le estoy diciendo que es un struct, entonces se da cuenta que lo estoy llamando adentro. Con lo cual, este tipo de dato, y acá les volé la cabeza, este tipo de estructuras es una estructura recursiva, porque se llama a sí mismo, dentro de la función. Los dejo con eso. Mañana continuamos, 11:30 clavado, un campeón. Nos vemos mañana, chicos. Y perdón que no les regalé todo. Mañana hay clases, porque mañana seguimos con esto, Julián. Seguimos metiéndonos acá. Por ahí la semana que viene, el miércoles no lo usamos, pero esta lo vamos a usar. ¿Sí? Vamos a ver igual, vamos a ver. Chicos, a trabajar, vamos a darle con todo. Hay que cuídense, manténganse en casa, no hagan lío. Nada, cuídense, porque si no, nos salimos más de acá. ¿Sí? Nos vamos a quedar encerrados infinitamente. Bueno, chicos, cuídense. Saludos a todos y nos vemos mañana.